Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Estamos nuevamente este domingo 3 de abril en tu casa y queremos estar cerca, estar comunicados. Y para los argentinos, ayer, 2 de abril, celebramos, festejamos, lamentamos un suceso que tiene su importancia. La toma de Malvinas. Y quiero decirte que justamente en un día como hoy, domingo 3 de abril, el primer avión que aterrizó en el puerto, en el aeropuerto de Malvinas, la toma había sido el día 2, por eso se celebra el día anterior, fue por militares embarcados, pero en este caso ya tomando control de las islas. Un suceso que al principio no se reconoció con todo el honor. Y quiero contártelo porque soy amigo de Abel Vallejos, un médico neuquino que estaba haciendo el servicio militar con prórroga, por eso ya era recibido médico, pero era soldado, colimba, como se dice en esa jerga. A él le dijeron que prepare un botiquín para permanecer varios días sin saber por qué ni dónde iban. Y cuando el avión estaba ya en altura, se le comunicó a todos que iban hacia Malvinas, que las Malvinas eran argentinas. La historia que conocemos de que habían sido retomadas para Argentina. Pero quiero contarte que cuando llegaron, cuando realmente tomaron posesión, ya lo bélico, esos dos militares argentinos, los primeros que murieron, Giaquino y otros, ya había sucedido eso, pero había que levantar el pabellón nacional, el símbolo de que en ese lugar era Argentina. Y el mástil había sido cortada a la driza, o sea, el piolín del mástil estaba cortado. Y este soldado, viendo la necesidad y atreviéndose con el frío del sur, se trepó por el mástil como pudo, levantando la bandera argentina. Él no lo sabía, lo hizo simplemente por un acto de arrojo y de voluntarismo, pero lo que logró es que el pabellón nacional esté nuevamente en Malvinas antes de que transcurran 150 años sin que el pabellón continúe estando en ese territorio. Y gracias a esa acción, que lamentablemente por la guerra se perdió después, pero de todas maneras las discusiones diplomáticas pueden continuar, porque el pabellón argentino flameó en Malvinas a partir de un 3 de abril. El 2 de abril flameó a nivel bajo de las banderas portátiles, llamémosle así. Pero en el mástil principal del puerto, o el aeropuerto, la bandera argentina flameó a partir del 3 de abril de 1982. Gracias a un misionero bautista, un médico que ha dedicado su profesión a servir al prójimo, que después de ese desenlace de la guerra, asumió servir al prójimo en países que están en peor situación que Argentina. Estuvo en Guinea Ecuatorial, en Guinea-Bissau. Podés leer, aún Wikipedia habla de él hoy. Abel Vallejos, médico. O el médico que levantó el pabellón nacional en Malvinas. Es mi amigo personal, amigo de otros en la familia. Y quiero contarte porque los evangélicos, y en este caso bautistas también, como nosotros, hemos contribuido a que el país tenga mejor situación en lo cultural, en lo educacional, en lo económico. Mucho del crecimiento
de Argentina se debe a personas que, creyendo en el Dios de la Biblia, invocando su nombre y siendo salvos por gracia y siendo perdonados por Jesucristo, desempeñan distintas tareas, desempeñan su vida, como en mi caso, soy ingeniero para mantener mi familia. Bueno, desde ese aspecto es que quiero resaltarlo para decirte que estamos comprometidos con el país. Tenemos 1000 situaciones negativas, miles de discusiones lamentables de violencia, mentira, robo, engaño, pero aún así seguimos apostando por la verdad, por Jesucristo nuestro Señor y por vivir en libertad y construir a partir del trabajo, construir nuestra familia, nuestras empresas, nuestras instituciones. Con esto quiero comenzar ahora a acercarme a una pregunta que ya la hice domingos pasados y que dicho sea de paso voy a estar predicando también el mismo mensaje. Hoy domingo en el templo estaremos a las 11 celebrando la Cena del Señor y también hablando de estos temas. ¿Por qué las guerras? Podemos decir que son por distintas ambiciones, sí es verdad, pero esas ambiciones nacen en distintas personas. Hoy por hoy las vemos manifestarse a través de los poderosos de la tierra, los gobernantes. Pero vamos a leer un poquito la Biblia. Y voy a historiarte un poco, antes de leer en Génesis 26, principio de los tiempos, principio de la formación del pueblo de Israel, cuando Abraham es llamado por Dios, va a la tierra de Canaán, pero de alguna manera, por situaciones de sequía y otras cosas, con lo cual te estoy diciendo que el cambio climático hoy por hoy ha acentuado la cuestión, pero cuestiones climáticas hacían que los ganaderos de aquel tiempo busquen distintos territorios para que su ganado tengan pasto, tengan, en fin, desarrollo. Y en esa situación de ser un poco nómades, la verdad que la tierra no tenía propiedad, no había escrituras. Y no había tanta discusión por la tierra, aunque los pueblos se asentaban en un lugar y por supuesto le daban características de tribu, pueblo o nación según el caso. Pero vamos a leer allí, dije Génesis 26, versos 15 al 30. Es un poquito larga la lectura. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Abimelec es el gobernante de ese territorio. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron más. Y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él de Gerar a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron:
hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, ahora haya juramento entre nosotros y entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los bendijo y se despidieron en paz. Sí, el final termina bien. Ambos poderosos se despiden en paz. Pero al principio vemos que discutieron 3 veces por distintos pozos y que las discusiones eran desde los pastores de rebaño, desde los siervos, desde los obreros, no necesariamente desde los gobernantes. Y me llama la atención la frase que se usa allí en nuestras traducciones. Cada parte en la discusión decía, el agua es nuestra. Unos porque al pozo lo habían cavado en tiempos de Abraham, siendo los jornaleros de Abraham los que habían cavado el pozo. Otros porque pretendían decir que ese territorio era de ellos o porque ellos lo habían tapado esos pozos, los filisteos. El acierto es que discutían por el agua. Estamos hablando de varios siglos para atrás antes de Cristo. Y el término de discusión es, el agua es nuestra. No discutían por la tierra, que es creación de Dios. Discutían por lo que estaba bajo el subsuelo. Y tenemos en estos tiempos también discusiones así. Por minerales, por petróleo. Y entonces yo me pregunto, te invito a que reflexionemos, ¿por qué las guerras? Y la única conclusión es por nuestros egoísmos. En nuestros días, siglo XX, algún multimillonario extranjero, Tompkins, compró una gran propiedad en la provincia de Corrientes que incluye los esteros de Liberá, esteros abundantes con mucha agua. Y más de uno dijo que era algún gobierno multinacional que venía por el agua de los argentinos. Está escrito en los periódicos de nuestro tiempo. Cuidado que los extranjeros vienen por nuestra agua. Y hasta yo mismo me pude enredar en conversaciones de ese tipo, sí, cuidémonos de los extranjeros. Pero ¿sabe lo que sucedió al final? Hoy, Tompkins falleció y la viuda donó al gobierno nacional toda esa superficie con la única condición de que sea conservado como estero natural, como parque nacional. Y sigue siendo argentino. Y no tenemos discusión por el agua en ese lugar. Fue afectado por los incendios hace poquito, sí, ¿verdad? Pero muchas veces de lo que hablamos somos insensatos, como en este caso, de haber calumniado a este extranjero que vino a comprar tierras. Habrá otros casos que vienen en son de posesión o invasión. Sí, los hay, ¿verdad? Pero cuidemos nuestra lengua. Bendigamos a todos y vivamos en paz. El agua no es nuestra, como decían aquellos siervos de Isaac y los siervos de Gerar, los dos que en su tiempo se estaban enfrentando. El agua es de Dios. Compartámosla, disfrutémosla, y por supuesto que si hacemos mejoras para aprovecharla tendrán algún costo, eso se arbitrará de alguna manera. Aún en provincias de Mendoza y La Pampa sé que hay unas discusiones por diques y control de agua. Bueno, encontrémosle paz a esas cosas. Es verdad que estamos en un mundo que está tecnificado y entonces nos exige ordenar, proteger, aprovechar, pero si llegamos al extremo de
proclamar que el agua es nuestra como que es exclusivamente nuestra, nos estamos adueñando de algo que Dios creó. Y el Señor es dueño de todo lo creado. Complicado el mensaje de hoy, porque según la arista que lo veamos y según quienes intervengan, podemos tener opiniones aún adversas, aún maquiavélicas, pero no nos enredemos en pensar todo lo negativo. Simplemente seamos cautos y reconozcamos que Dios está por encima de todo. Justamente el final de lo que leímos nos dice que la paz en estas personas de ese tiempo sucedió porque el progreso que se dio en Isaac se dio porque Dios estaba con él. Entonces te invito a que busques al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la cruz, Jesucristo, el Espíritu Santo que ha sido derramado para todos los que le buscamos, los que le amamos, los que hemos pedido perdón, y que entonces a ese Dios creador le pidas sabiduría para desarrollar tu actividad, sabiduría para engrandecer tu economía, tus relaciones, tu progreso familiar, y que puedas vivir en paz, porque el que da crecimiento en todo sentido es Dios nuestro Señor. A Él sea la gloria por Jesucristo. Amén. Hasta el próximo domingo.